Gracias por la invitación. Vine hace un año, en abril, a promocionar los espacios de datos aquí en Galicia y vemos que esa visita ha tenido un éxito tremendo, ¿no? Porque de esa visita, que fue hace un año, en abril más o menos fue, pues han salido 7 proyectos, o sea, un centro demostrador y 6 proyectos, 6 casos de uso alrededor, que han tenido un éxito tremendo, ¿no? O sea que enhorabuena y sobre todo muchas gracias a DIH Data Life, a Patricia, que hicieron un trabajo tremendo, ¿no? de preparación, y sobre todo muchas gracias a todos vosotros porque fuisteis los que hicisteis el trabajo, ¿no? Esto lo que sí nos ha enseñado es que hacer promoción de los espacios de datos de forma local tiene mucho éxito, ¿no? O sea, porque me recuerdo en aquella sala había básicamente la misma gente que hay hoy. Y fijaros el éxito que habéis tenido, que se habéis llevado un montón de proyectos. Entonces voy a contar algo parecido, pero quizás revisitando un poco las cosas, ¿no? O sea, siempre os cuento que el dato es un nuevo tesoro, que el otro día en Barcelona estuvimos viendo otro demostrador y aprendí algo de Cecilio que dice, no es un tesoro, los datos son un bien no competitivo. Quiero decir que todo el mundo puede usar esos datos, ¿no? Todos esos datos se pueden compartir. Entonces, lo que siempre os cuento, que es que esos datos en Estados Unidos los tienen las empresas, ¿no? Las grandes empresas, los Google, los Amazon, etcétera, y en China los tiene el Estado. Entonces, la única manera que tenemos en Europa, ¿quién tiene esos datos? Los tiene el usuario. La única manera que tenemos de competir en Europa es compartir esos datos. Esta es la base de todo, ese es el comienzo de todo. La única manera de ser competitivos en Europa precisamente es compartir esos datos, ¿no? Tener esos datos. Y ya hemos estado viendo, bueno, lo hemos estado viendo durante el día, que la gente cuando tiene esos datos no quiere compartirlos, ¿no? No quiere, no, son míos, estoy diciendo que mi dato es mi tesoro, pues me lo quedo yo. Entonces, la mayoría de la gente no sabe qué hacer con esos datos. ¿Creéis que mucha gente podrá hacer lo que hace la Universidad de Pensilvania? de poder hacer todas esas cosas. Si no le das los datos a esa persona en la que confías, en la que tienes confianza, al final no vas a poder hacer nada. Entonces, lo que quieren hacer los espacios de datos es crear ese ambiente de confianza entre todos los actores. Un poco lo que tenemos, fijaros, en esta habitación tenemos esto ahora mismo, ¿no? Estamos creando ese ambiente de confianza entre todos los actores. Y lo que hacen los espacios de datos realmente es poner esas herramientas tecnológicas y de gobernanza para poder hacer ese intercambio de datos. Al final, repito, lo que hace un espacio de datos es crear ese entorno de confianza entre los que proveen los datos, él lo llamaba data holders, están los data owners, los data providers, etcétera, los que proporcionan esos datos, los que proporcionan los servicios y los que proporcionan incluso los servicios TIC, que en el caso de salud pueden ser pues anonimización, pseudonimización, ese entorno seguro de procesamiento, por ejemplo, que se hace mucho aquí en salud, y luego, sobre todo, repito, crear ese entorno de confianza y que cada uno esté seguro de lo que puede hacer con sus datos. Yo pongo muchas veces un ejemplo de que si un invernadero puede ceder sus datos a la universidad para que los estudie, puede vendérselos a una empresa de fertilizantes y puede prohibirlos a un competidor, ¿no? Entonces, cada uno puede decidir en qué condiciones se comparten esos datos, ¿no? Y eso es lo que me crea ese entorno de confianza, lo que ya hablamos, esa gobernanza. ¿Qué estoy consiguiendo cuando consigo algo así con este espacio de datos? Lo que consigo es tener escalabilidad. Poner una bolita más de datos o de servicios es inmediato. Una vez que yo tengo la gobernanza, las reglas, es inmediato. ¿Y qué reglas tengo que poner, ¿no? Hay muchísimas más, pero ponemos, por ejemplo, tengo que definir cómo se hace ese intercambio de datos, que solemos llamarlo pues, los conectores, por ejemplo, cómo se hace ese intercambio de datos, cómo se hace la federación, o sea, cómo hago la identidad de cada uno de ellos, cómo me identifico, cómo hago el catálogo, ¿no? Que cuando escuchamos hablar de espacio de datos siempre estoy hablando de conectores, de identidades, de catálogos, etcétera. Y luego, ¿cómo nos acreditamos? Por ejemplo, si se utiliza GaiaX, se puede acreditar a través del Clearing House, por ejemplo, es un ejemplo. Al final, ¿qué estoy consiguiendo cuando defino todas estas reglas? Llegar a una especie de estandarización, porque lo que intentaremos al final es tener esa interoperabilidad. Aquí hoy estamos todos porque queremos que todos vuestros casos de uso sean compatibles y sean interoperables. Imaginaros, o sea, todos vuestros casos de uso que estarán sobre 1 o 2 demostradores van a ser, porque sé que no solamente estáis los casos de uso de aquí de Galicia, ha venido gente de Asturias, ha venido gente de otros sitios, lo que intentamos es que sean interoperables. Si conseguimos esa interoperabilidad, habremos ganado, porque conseguiremos que todos los espacios de datos sean interoperables entre sí. Y eso es lo que buscamos aquí también. Bueno, simplemente recordaros, simplemente para hacer referencia, que hay muchas iniciativas de espacio de datos. Estos son, por ejemplo, BDVA, FiWare, GaiaX, ITSA. Por encima está el Data Space Business Alliance, simplemente que os suenen los nombres, para los que lo conozcan es algo trivial. Y
y ahora mismo lo que está haciendo es el Data Space Support Center, digamos, escribir las reglas de convergencia. Ahora mismo veréis en azul un poco son las iniciativas, entre comillas, políticas, ¿no? Todo lo que se está haciendo en Europa, pero incluso ya entra China, Estados Unidos, la gente me dice, oye, pero que en la primera transparencia has dicho que queremos competir con China y Estados Unidos y aquí ya me estás diciendo que también están entrando. Pues porque es una buena idea. Como es una buena idea, ya China, Estados Unidos, bueno, China ya tiene un programa de 100 espacios de datos, Estados Unidos ya, por ejemplo, tiene California y algunos estados que están entrando en espacios de datos, Japón viene a las reuniones de los hubs directamente, o sea que al final ya están todos trabajando también en espacios de datos o utilizando la tecnología europea o incluso haciendo su propia tecnología. Las verdes son las grandes iniciativas que os he dicho, que no son competitivas entre sí, sino que son complementarias. Por ejemplo, BBVA lo que hace es dar el valor al dato, ITSA lo que hace es definir el Data Space Protocol, por ejemplo, GaiaX lo que hace es hacer el Trust Framework. O sea, cada uno hace como una parte de los protocolos, ¿no? Y luego está la parte amarilla, que ya son implementaciones concretas. Habréis muchos oído hablar de Eclipse, por ejemplo. Eclipse, por ejemplo, que es una fundación de open source, hace muchas de las herramientas, por ejemplo, todos los componentes del conector. Fireware, por ejemplo, también tiene su propio conector y también hace, por ejemplo, tiene sus data models, toda la parte de ontología. Simple, que muchas veces me preguntáis por Simple, son los últimos que han llegado, pero está financiado por la Unión Europea, con lo cual al final probablemente Europa promueva mucho la utilización de Simple. Pero es verdad que ahora mismo va retrasado. O sea, ahora mismo está como por detrás, pero lo que se intentará es que Simple converja, digamos, con las iniciativas existentes. Entonces, cuando la gente me pregunta, bueno, ¿qué hacemos? Digo, bueno, vosotros tenéis que utilizar lo que hay y luego estar atentos a lo que habrá en un futuro para ir convergiendo también al futuro, ¿vale? Y bueno, y luego probablemente saldrán otras iniciativas en paralelo. Bueno, simplemente que sepáis lo que es la Asociación GaiaX España, simplemente para los que no lo conozcan, nosotros somos una asociación de promoción de espacio de datos. Nos llamamos GaiaX porque además somos el hub de GaiaX, pero intentamos ser neutrales en cualquier tecnología. Por ejemplo, hoy estamos organizando un workshop de Fireware en Madrid, ¿no? O sea, o hemos hecho de Eclipse o hemos hecho de GaiaX. O sea, que podemos hacer promovemos el hecho de que haya tecnología, intentamos crear ese ecosistema y esa comunidad para crear proyectos y movilizar proyectos. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de eventos, lo hacemos a través de los grupos de trabajo, que tenemos grupos de trabajo transversales como tecnología, legal, ética y luego los verticales, ¿no? Y nuestra intención, pues eso, de hacer difusión, soporte tecnológico, ser el punto de referencia y luego nosotros, como somos una asociación, tenemos una asociación que está muy mezclada, o sea, tenemos pymes, grandes empresas, centros tecnológicos, etcétera, y estamos en toda España. Si fijáis, aquí en Galicia hay un nodo súper importante, o sea, hay muchas entidades que están, la verdad, por toda España, desde Baleares, Canarias, etcétera, y Galicia es uno de los nodos principales donde más centros hay trabajando en espacios de datos. Bueno, siempre pongo este ejemplo, pero a partir de ya el lunes siempre ponemos este ejemplo porque es un ejemplo que hicimos nosotros en la asociación. Es una prueba de concepto. Pero ya estamos viendo que hay demostradores que están haciendo sus propias pruebas de concepto y prototipos. El lunes vimos uno en Barcelona, que ya les he pedido que me hagan un vídeo para poner el próximo ejemplo. Por ejemplo, que estuvo Maribel y tal. Le he dicho, el próximo ejemplo lo voy a poner de lo que hicisteis en Barcelona y espero que el siguiente sea de aquí. O sea, que estoy esperando que me enseñéis una demo para poder ponerla en el próximo ejemplo. Este ejemplo que hicimos nosotros lo hicimos con Turismo Andaluz y lo que querían es ver cómo podemos usar un espacio de datos para hacer promoción turística. Lo que se hizo fue coger datos de hoteles, campings y apartamentos y Turismo Andaluz ya tiene una plataforma donde se ponen los precios de los hoteles y las fechas de booking de forma anonimizada. Entonces tiene toda esa información, más la información que tiene Segitur histórica. Entonces lo que se hizo fue, vale, pues hago que mis centros tecnológicos provean esa identidad y esa identificación a las tecnologías. Si os fijáis, lo que hacemos es tener como una firma digital. Tengo la firma digital, tengo las condiciones, etcétera. Y una vez que tengo eso, lo llevo al clearing house, que es el notario que me va a decir que esa identificación es correcta. Una vez que se haga la identificación correcta, ya puedo coger esos datos. En nuestro caso fue Telefónica quien recogió esos datos, volvió a hacer el check en el clearing house, o sea, se volvió a identificar. Repito, tengo una identidad, unas condiciones y me estoy identificando respecto a un notario. Recojo esos datos
Y ahora lo pasamos a una cuarta empresa, en nuestro caso era una empresa, una pyme tecnológica. Fijaros que estoy democratizando el uso del dato, porque ahora de repente es una pyme quien utiliza esos datos, en este caso, para hacer un estudio con inteligencia artificial generativa. Cogió los datos de Andalucía, en este caso, hizo su modelo de inteligencia artificial generativa y llegó a una serie de conclusiones. Las conclusiones que llegaron fue que se hiciera promoción de turismo en Andalucía en mayo en campings. Ya la temperatura era buena, no había suficiente, o sea, todavía había plazas en los campings, pero que además esta promoción se hiciese en Noruega, porque históricamente a los noruegos les gustan mucho los campings, y que la promoción se hiciese la tercera semana de enero, porque históricamente los noruegos reservan siempre con 3 meses de antelación. Entonces, este es el objetivo. El objetivo es que tengo datos que estaban ahí, que no servían para nada, y le estoy dando una acción, le estoy dando un uso concreto a los datos. Y además, los datos los he tratado de forma asíncrona, segura y en paralelo, entre diferentes empresas. Una vez que se hizo el prototipo, dijimos quién más quiere participar e inmediatamente, pum, 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 salieron un montón de participantes más. Eso es lo que queremos hacer con vosotros también. Vosotros tenéis un centro demostrador, tenéis una serie de casos de uso con unos actores e introducir nuevos actores es lo que queremos que se vaya promocionando. Que luego ya cuando nos cuenten el kit de espacio de datos, se podrá utilizar el kit precisamente para esto, ¿no? Y además, lo que es súper interesante siempre en los casos de uso y lo bonito, es que este ejemplo que era de promoción turística, podíamos haber utilizado exactamente los mismos datos para hacer una predicción de la ocupación y haber hecho una planificación de la contratación o una planificación de la formación, que eso le podía haber sido interesante a la Junta de Andalucía, por ejemplo. Porque al final lo que queremos es tener nuevos servicios, nuevos algoritmos y crear una nueva economía, una nueva empresa. A mí me gusta siempre poner este ejemplo de ForwardKeys, que es una empresa que lo único que hicieron fue analizar datos de vuelo. Simplemente cogieron vuelos, datos de vuelo, los compraron, datos de vuelo de Amadeus, de Iberia, de Ryanair, y ellos analizaban y le daban un valor. Por ejemplo, ellos veían que había un vuelo que hacía Tokio-París, París-Santiago. Y decía, oye, que Santiago lo que ves que vienen vuelos de París, pero no que vienen de Tokio. Entonces decían a los duty free, oye, dentro de 2 semanas te van a venir japoneses ricos, pon Chanel, que a los japoneses ricos les gusta Chanel. O dentro de 3 semanas van a venir chinos ricos, pon Louis Vuitton, que a los chinos ricos les gusta Louis Vuitton. Y esa información la vendían. Esta empresa ha pasado de 4 personas a más de 100 en 4 años, 4 o 5 años. O sea, y son el mayor analizador de vuelos del mundo. ¿Me queda un minuto? Tenía un montón de ejemplos de agro, ya lo sabéis. Este es el ejemplo que os decía de ayer, que están en Barcelona, están haciendo un demostrador de agro. Y ellos lo que hacen es cogen diferentes información pues, del tipo de suelo, del tipo de clima, toda la parte de climatología, tienen un montón de cooperativas que trabajan con ellos, etcétera. Y al final lo que quieren es sacar información relevante pues, del cuaderno de campo, cooperativas, etcétera, para luego poner sobre todo en 2 tipos de caso de uso. Una es la sostenibilidad climática de los cultivos y otro es el impacto ambiental de las producciones, toda la parte de CO2. Pero también, por ejemplo, podrían decir qué tipo de vegetación, qué tipo de plantas hay que poner, porque a lo mejor el cambio climático hace que un tipo de uva ya no se cultive bien en ese sitio, ¿no? En cuanto, mira, estos son de Coexpal, es la asociación de cooperativas más grande del mundo. Son de las cooperativas de los invernaderos de Almería y también tienen un proyecto de la primera convocatoria donde van a sacar información de todos esos datos que ellos tienen. Y, por supuesto, hay un montón de casos de uso de medio ambiente, de salud, etcétera. Hay un montón que vais a ir viendo durante el día. Pero, sobre todo, os quería dar las oportunidades que hay de datos actualmente en España. Tenemos toda la parte del pasaporte digital de industria, todo esto es la parte de salud. Tenemos toda la parte del pasaporte digital, la parte de cuaderno de campo digital, que es obligatorio y vamos a tener muchos datos. Toda la parte de datos turísticos, pero sobre todo, lo que ha estado hablando Eucaín antes, es toda la parte de datos de espacio de salud con el European Health Data Space. Y esto es una oportunidad donde se van a poder utilizar los datos de salud para uso secundario. Así que es una gran oportunidad ahora, con las herramientas que va a contar Antonio del Plan de Impulso, del kit de espacio de datos, para que se puedan utilizar los espacios de datos en España. Así que esperamos esta oportunidad. Pues muchas gracias.